Estados Unidos ha bajado de calificación crediticia. Hace una semana nos encontrábamos con una deuda pública americana que rozaba el sobresaliente y a día de hoy simplemente tiene un notable alto. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué nos ha llevado a esta situación? ¿Qué ha llevado a la compañía de Fitch a bajar la calificación crediticia de Estados Unidos y cuáles son sus consecuencias para nosotros como inversores? Vamos a verlo. Lo primero de todo, como siempre deciros, podéis suscribiros al canal, podéis darle like al vídeo y sobre todo ya sabéis que en la descripción tenéis el enlace a mi canal de Telegram, por lo tanto ahí pues podéis tener más información y sobre todo vais a tener análisis en directo, así que no dudéis en sumaros. Lo primero de todo, deciros, ¿qué es Fitch? Fitch es una empresa de calificación crediticia. Hay tres en el mundo. Está Moody's, está Fitch y está Standard & Poor's. Recordaros que estas empresas lo que se dedican es a calificar la deuda de los países y de distintos activos, es decir, son las que dicen si algo es seguro, poco seguro o nada seguro. De hecho, dentro de sus tablas de calificación, el máximo era lo que tenía Estados Unidos, que era una AAA. Lo peor de todo, pues una D. ¿Qué puede ser una D? Pues bueno, países que hayan tenido defaults, países que puedan tener impagos, países con una estruendosa y fatal deuda pública y sobre todo aquellos países pues, que tienen realmente problemas financieros para pagar. Estamos pensando en casos como por ejemplo pueden ser Venezuela, casos incluso ¿no? como pudiera ser la deuda pública de Corea del Norte, es decir, países donde realmente es difícil invertir y donde nadie quiere su deuda pública y que por ello pues, son rescatados, por ejemplo el caso ¿no? de Argentina, por ejemplo, por el FMI para su deuda pública, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay distintos tipos de calificaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que la empresa Fitch ha decidido esta semana reducir la calificación que tiene Estados Unidos, que era una AAA, a una AA+. ¿Es esto negativo? ¿Es esto positivo? Bueno, tenemos que recordar que esto ya ha ocurrido con anterioridad. La empresa Standard & Poor's ya la rebajó en el año 2011 la calificación crediticia de Estados Unidos al mismo nivel que le ha dado hoy Fitch. Tenemos que recordar que esto pues, puede generar algún problema momentáneo, puede generar volatilidad e incertidumbre en los mercados, pero la realidad es que poco o nada va a ocurrir. Y muchos os estaréis preguntando, oye, ¿y por qué no debería nada de ocurrir con esta bajada de la calificación crediticia? Bien, muy sencillo. Tenemos que pensar que ahora mismo los motivos que han llevado a la bajada de la calificación crediticia de Estados Unidos son varios. Entre ellos, el primero de todo es que la deuda pública de Estados Unidos, que paga actualmente en intereses todos los años, pues se ha triplicado. De hecho, hasta hace unos 10 años pagaba unos 300 millones de dólares todos los años. A día de hoy paga más de $1 billón todos los años. Es decir, es uno de los pagos de deuda más importantes que existen. Otro de los calificativos que ha llevado a Fitch a decir esto es, oye, es que hace unos meses estuvimos a punto de entrar en default en Estados Unidos por el techo de deuda y esto viene ocurriendo de manera sistemática. Pero claro, ahí es donde digo yo, es una situación que ocurre de manera sistemática cuando hay, digamos, un enfrentamiento muy importante entre el gobierno y la oposición. Esto suele ocurrir, por lo general, si os dais cuenta en el marco temporal, cada vez que se acercan unas elecciones o unas elecciones de medio mandato. Por lo tanto, es una situación que Estados Unidos vive de manera continua, pero que en ningún caso han dejado de pagar, porque recordemos que aunque esta situación exista en una primera instancia, siempre también por parte del presidente, ya lo dijo de Estados Unidos, existen otros métodos que les permiten pagar directamente esa deuda sin tener que recurrir de la deuda pública, es decir, que siempre hay un organismo que va a velar por el pago de esa deuda. Por lo tanto, la excusa de la calificación por cuestiones políticas es un añadido más que tampoco debería preocuparnos. Lo que sí debería preocuparnos es el crecimiento de la deuda pública debido al pago de pensiones que va a ir aumentando con el paso de los años. La población americana le está ocurriendo lo mismo que la población europea, son más o menos parejas y el nivel de salarios y el nivel de pensiones pues van a ir aumentando, pero sobre todo va a aumentar más el nivel de pensiones que el nivel de salarios o el número de trabajadores. Y al final eso pues puede gripar lo que viene siendo el sistema público de pensiones y por ende la deuda pública americana. Por otro lado, también tenemos que pensar qué es lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahora mismo lo que ocurre es que el nivel de inflación lo que ha generado es una erosión casi completa de los ahorros de los americanos, que aunque con el empleo va muy bien, por los datos que estamos teniendo últimamente, también tenéis que pensar que aunque la gente trabaje, no es que trabaje para ser más rica, es gente que está trabajando para sobrevivir porque los sueldos no van acompañados a ese nivel inflacionario y por lo tanto, pues digamos que el americano promedio ha perdido poder adquisitivo. Esa pérdida de poder adquisitivo también reduce las calificaciones que tiene a nivel macroeconómico Estados Unidos, que de hecho la propia agencia calificadora ya está diciendo que en el último trimestre de este año
o principios del que viene va a haber una recesión en Estados Unidos. Recesión técnica, puede ser más dura, menos dura, el tiempo lo dirá, pero ya estamos viendo que este ejemplo está ocurriendo en Alemania, que ya vamos por su segundo trimestre de un PIB que pues obviamente no cumple con las expectativas y que se sitúa en términos negativos. Y ya sabéis que dos trimestres de calificación o digamos de previsión negativa del PIB, pues al final es lo que se llama recesión técnica. Obviamente son caídas menores, pero esto mismo es lo que esperan que ocurra con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva? Pues nos lleva a que esta agencia haya querido rebajar la deuda o la calificación de la deuda de Estados Unidos. ¿Por qué no va a suponer un problema? Aparte de porque muchos de estos problemas son espurios, como propiamente pues, califica por Fitch, ¿no? Por ejemplo, lo que os he comentado del apartado político, ¿no? Pues sobre todo porque la deuda pública americana es la deuda de reserva del mundo, es decir, es la deuda de más valor del mundo. No solamente por la calificación que tiene, sino por la cantidad en la que se emite. ¿Qué países tienen una calificación mayor ahora mismo a la que Estados Unidos? Pues pequeños países tipo Liechtenstein, tipo Luxemburgo, etcétera, que su nivel de deuda es tan irrisorio que con toda la demanda de deuda pública que hay a nivel mundial es imposible que se satisfaciera esa demanda. Por lo tanto, el único emisor de deuda pública en unos niveles interesantes para el público en general, para los inversores extranjeros, para incluso los propios inversores de su propio país, es la deuda pública americana. Por lo tanto, es cierto que puede haber rebajado la calificación, pero sigue siendo la mejor deuda del mundo, calidad, precio y cantidad, que al final es lo que buscan las agencias de colocación de inversión, es decir, los fondos de inversión, incluso los propios bancos estatales cuando quieren comprar deuda, ¿no?, de otros países. Por lo tanto, esto no va a cambiar nada, simplemente es ruido de fondo, va a generar mucha volatilidad, no solamente hoy, sino durante estos días, porque ya os digo yo que esto va a entrar plenamente en la campaña electoral y seguramente dentro de los debates económicos se siga tratando durante las próximas semanas, así que simplemente es ruido, no le hagáis mucho caso porque la realidad es que la deuda pública americana, como os he dicho antes, sigue siendo la mejor. Con esto me despido, espero que os haya sido de utilidad esta video explicación. Ya sabéis que no es normal que solamente ponga la cámara para explicaros alguna cuestión, pero creo que merecía muchísimo la pena. Con esto me despido, ya sabéis que podéis darle like al vídeo, compartirlo y podéis uniros al canal de Telegram que lo tenéis en la descripción del vídeo. Así que un saludo y hasta la próxima.